Hola, buenas tardes a todos. Bueno, entonces me presento, arranquemos de una vez. Mi nombre es Juan Manuel Álvarez Quiñones, soy estudiante, investigador y profesor en ese orden en Univalle. Paso más tiempo estudiando que investigando y un poquito de, como 6 horas tengo de clase, entonces hago las tres cosas. Hincha resignado de la mechita desde 1980 y pico. Sí, pues, ya que. Ingeniero electrónico, graduado en el 2005. Especialista en telemática, graduado en el 2008. Especialista en educación superior, graduado en el 2011. Y magíster en ingeniería de sistemas, espero y que Kamisama me apoye para que sea en el 2019. ¿Sí? Y pues aquí están mis cuentas de redes sociales. En Twitter me encuentran como jmaquino y en GitHub me encuentran como jmaquin0. ¿Sí? El otro es un desarrollador filipino que me robó en la cuenta 2 días antes. Y también estoy como Alki Juan porque luego cuando entré a Univalle vi que las cuentas educativas tienen repositorios privados gratuitos y pues de una, ¿listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces vamos a ver, pues me iba a presentar, ya me presenté. Vamos a ver qué huevos es Fuzzy Logic y luego vamos a ver el problema de la propina, que es otro problema de la lógica difusa. Vamos a hablar un poco de la lógica difusa y cómo usarla en Python. Bueno, entonces vamos a ver primero qué huevos es Fuzzy Logic. Entonces, generalmente las decisiones que tomamos en programación son decisiones fuertes o decisiones duras. Por ejemplo, casi a todos nos ha tocado hacer en algún curso de algoritmia o en algún tipo de estos el problema del índice de masa corporal. Entonces, si tu índice es mayor que 25 o de que 27 creo que es, estás obeso. ¿Sí? Entonces sucede que uno luego va y le resulta a alguien con un índice de 27.001. Entonces uno dice, listo, es mayor que 27 y estás obeso. Ya, suerte, no hay nada más que hacer. Y ese es uno de los temas que tenemos. El otro problema que tenemos es que los humanos tendemos a categorizar cosas no de forma dura, sino usando unos términos lingüísticos más vagos para describir los datos y las situaciones. Un ejemplo típico es cuando a un chico se le explica cómo lanzar una pelota de béisbol o cómo patear un balón de fútbol. Tú no le dices, hey Jorgito, patealo con 37.2 newtons más de fuerza para que te llegue al arco. O sea, no los programamos así. Uno le dice, patealo más fuerte, patealo más suave. O patealo mucho más fuerte. Entonces, la lógica difusa nos da una forma simple de usar términos humanos en decisiones lógicas y además nos da un medio para lidiar con las áreas grises en la toma de decisiones. Entonces, como está en el dibujo, muchas veces nuestros if son, hay una forma de hacerlo u otra forma de hacerlo. Si pasa esto, hago esto, si pasa lo otro, hago lo otro, pero sucede que es que si pasa esto, pasa una cosa y si no pasa esto, están ocurriendo miles de cosas distintas. Ok, ¿todos me escuchan bien? Es que estoy con el micrófono a veces para adelante, para atrás, entonces listo. Bueno, entonces la sección se llama ¿qué huevos es Fuzzy Logic? Porque vamos a explicar cómo funciona Fuzzy Logic con el problema de los huevos cocidos. Entonces, es una historia, en parte tiene parte de historia real, parte de historia adaptada para la charla. Y una vez quise hacer unos huevos, pasó eso, unos huevos cocidos, y sucedió eso. ¿Sí? Nunca jueguen videojuegos mientras preparan comida. ¿Sí? Y pues, bueno, quise construir una aplicación que me ayudara a hacer huevos cocidos.
Entonces llamé a la experta, a mi mamá, y me dijo, vea, eso es breve, usted pone la olla en agua hirviendo por más o menos 5 minutos y sale. Listo. Uno coge, pone un timer 5 minutos y salen los huevos, pero algunos salen sobrecocidos, un poquito con la yema negra, otros salen casi crudos, bueno, casi crudos no, pero sí salen bastante blanditos. Y entonces, pero algunos sí salían bien. Entonces fui donde mi amigo chef y le pregunté, oye chef, ¿cómo hago que me pasa esto con los huevos? Entonces me dijo, mira, si tus huevos son grandes, déjalos cocinar más tiempo. ¿Qué pasó? ¿Por qué esas risas? Ok, pero si tus huevos son más chiquitos, pues déjalos menos tiempo. ¿Listo? Ok, entonces eso es lo primero que hace la lógica difusa. Nos da información de un experto, de un conocedor en términos de predicados. Predicados en la forma de if-then. O sea que para muchos es muy sencillo porque pues casi cualquiera de los que haya codificado alguna vez en su vida sabe hacer un if-then. Creo. Listo, entonces los predicados son, si hay un antecedente o si se cumple el antecedente, entonces se va a cumplir la consecuencia. Entonces aquí, en este caso, tenemos dos antecedentes. Si mis huevos son grandes, el tiempo es largo. Si mis huevos son pequeños, el tiempo es corto. Ok, entonces a partir de eso, yo determino, además lo bacano de esto es que los antecedentes, los predicados me dan, el antecedente me da una variable que debo regular y que va a ser mi variable de entrada y las consecuentes me van a dar mis variables de salida. Entonces, breve saco aquí cuál va a ser el rango en el cual es válida mi medición, y eso lo llamo el universo de mi variable de entrada, y cuál es el rango donde va a ser válida mi variable de salida, y lo llamo el universo de la variable de salida. Además, pues ellos van a tener unos valores concretos en sí, y esos valores se llaman los valores nítidos o los valores claros o los valores definidos. Entonces, por ejemplo, yo digo que los huevos, pues bueno, no los mido porque medirlos es más complejo, pero los puedo pesar. Entonces yo digo, bueno, van a haber huevos entre 40 y 70 gramos y el tiempo de cocción va a estar determinado por un tiempo entre 3 y 6 minutos. Entonces, luego con eso, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Yo digo, listo, tengo un huevo de 40 gramos y ese huevo es 100% pequeño. Entonces ese es como el truco que mete aquí la lógica difusa. Nos cambia el término de pertenencia a un conjunto, ya no como un booleano de si está en el conjunto, no está en el conjunto, sino que nos da ese término de pertenezco parcialmente a un conjunto, pertenezco en un 20%, pertenezco en un 40% al conjunto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un huevo de 60 gramos, ese huevo pertenece en un 20% al conjunto de los pequeños y pertenece, 60 gramos aquí, en un 80% al conjunto de los huevos grandes. ¿Sí? Y el tiempo, entonces sucede lo mismo. Por ejemplo, un tiempo de 5 minutos pertenece en 20% a los tiempos cortos y un 80% aproximadamente a los tiempos largos. ¿Hasta ahí clarísimo o no clarísimo? Es como el concepto más enredado de la lógica difusa, porque nos cambia como el chip de la teoría de conjuntos que uno trae anteriormente, donde uno dice, listo, esta vuelta, no sé, la letra F pertenece al conjunto de las vocales, uno puede decir verdadero o falso de una. En cambio, pues acá, si yo digo, no sé,
Juan Manuel Álvarez pertenece al conjunto de los hombres caleños altos, pues uno dice, pues más o menos, de pronto sí, pero de pronto no, depende un poquito, en un 30%, eso es lo que cambia acá. Y entonces vamos a nuestro primer demo. Entonces, pues está en código, pero pues igual lo tengo, lo saqué como en diapositivas para que viéramos qué era lo que pasaba. Entonces, no sé, si, ¿cómo desean? ¿Primero vemos las diapositivas y luego el código, o primero el código y luego las diapositivas? ¿Qué? Diapositivas primero, listo, ok. Bueno, vamos a evaluar un huevo de 50 gramos, ¿listo? Entonces, nuestro huevo de 50 gramos, al pasarlo por Python, nos dio que 50 gramos es un 78% pequeño y un 23% grande, ¿sí? Y entonces tenemos dos predicados. Si mis huevos son pequeños, el tiempo va a ser corto. Si mis huevos son grandes, el tiempo va a ser largo. Entonces yo dije, un huevo de 50 gramos es 23% grande. Entonces yo digo, listo. El tiempo, un tiempo que es 23% grande es un tiempo de estos, generalmente 4 minutos. ¿Sí? Aproximadamente. Pero un huevo pequeño pues va a tener un tiempo corto, entonces yo digo, listo, este huevo 80% pequeño va a ser aproximadamente también 4 minutos en cocción. Y esto, entonces, esta primera parte cuando determino si con la entrada, ¿qué tanto pertenece a cada uno de los conjuntos difusos? Se llama el proceso de fusificación. Luego hago el proceso de inferencia y luego hago, pues después de inferir, yo lo que hago es que se construye la geometría de esta área, ¿sí? Se construye la geometría de esto. Este sistema calcula el área, la famosísima integral que nos enseñaban por allá en cálculo 2. ¿Para eso es que sirve? No se preocupen, el framework lo hace, ¿sí? Y calcula el centro de esa área. Y pues sí, da como en 4 punto algo. Y ese es el valor nítido de mi salida. Entonces, vamos a hacerlo acá. Entonces, minuto. Listo. Entonces, veamos el código primero. Ahí está. Básicamente, bueno, el proceso, aquí está la parte final del código. Ahorita les muestro la parte inicial. Pero el programa, de hecho, son estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas con el print, ¿sí? Yo hubiera podido meter el print en la salida de una vez y me queda de 4 líneas. Ese es el programa de lógica difusa. Yo simplemente pido la entrada que esté entre 40 y 70 gramos. Bueno, la segunda línea es, uso NumPy para, pues una de las funciones que viene embebidas en NumPy para recortar el rango y asegurarme que eso esté en el rango. Si yo meto un valor por debajo de 40, él me lo va a poner en 40, y si se me paso de 70, él lo va a recortar a 70. Con eso garantizo que esté dentro del rango. En la segunda línea, dejé el apuntador por allá. Ok, esto, y pues creo un simulador. Bueno, ese simulador ya lo creé y cojo y digo, listo, este tamaño es la entrada, computo la salida, pido la salida, eso me lo da en un diccionario.
y escribo cuánto me va a resultar. Perdón, ¿se puede ver qué es rule 1, rule 2? Claro que sí. Rule 1. Simplemente una regla y entonces el primer argumento que recibe es el antecedente, el segundo el consecuente. Entonces súper breve. Huevos grandes, tiempo largo, huevos pequeños, tiempo corto. ¿Sí? Entonces ahí viene la pregunta. ¿Y vos cómo sabes qué es largo, qué es corto, qué? Entonces, yo digo, listo, largo es una función z, si ustedes vieron tenía como una forma de z de 3 a 6 y, perdón, corto era una función z, largo es una función s que tenía una forma de s también de 3 a 6. Eran las dos funciones que dibujamos. Bueno, aquí está cómo se definen los valores. Bueno, uso NumPy. La librería que usamos para Fuzzy en Python se llama skfuzzy, scikit-fuzzy. Les comento, no hay muchas librerías de Python, de lógica difusa en Python. Y pues otra cosa que es una duda que me han hecho en esta charla en veces anteriores. ¿Solo se puede programar difusa en Python? La respuesta es no. De hecho, hay librerías en MATLAB, hay librerías en C, hay librerías en Java que lo hacen, pues que yo conozco, pues, y que las he trabajado. Sin embargo, pues me di como al reto de, bueno, les cuento un poquito del background de esto y por qué la charla y por qué me metí con Fuzzy en Python. Me dieron el reto hace un año en Univalle de dar el curso de algoritmia. Yo dije, listo, el curso de algoritmia breve, pero es que es en Python. Y yo llevaba 0 meses de experiencia en Python, 0 días de experiencia en Python el día que me asignaron el curso. Entonces la vuelta fue, listo, programemos en Python. Entonces, aparte estaba terminando la tesis de grado, entonces hay un módulo de lógica difusa, entonces yo dije, listo, pues hagamos la parte breve, hago el web service que tiene esta parte difusa en Python y sale, y con eso aprendo Python y quedo listo para el curso. Me puse a aprender Python, aprendí como lo básico de la programación en Python en menos de una semana. Y cuando empiezo al tema de lógica difusa, se complicó la vaina. No hay librerías de lógica difusa para Python 3. Así, o sea, hasta lo que he investigado, hasta antier, que fue la última vez que revisé nuevamente, que hice un peinado en Google, no hay librerías de lógica difusa para Python 3. Exceptuando esta. Todas funcionan en Python 2.7. Y pues yo ya tenía un proyecto avanzado de un mes y medio en Python 3 y pues no me iba a bajar a 2.7, además con todo lo que hay que migrar nuevamente solamente por el módulo de Fuzzy. Entonces por ahí, bueno, ahí está, entonces por eso uso esta librería y bueno, entonces ahí está los antecedentes, consecuentes y pues ahí está cómo se quedó. Entonces vamos a ejecutarla. Y yo les dije que para 50 gramos, ¿no? Entonces me dice, necesitas 4,07 minutos para hervir ese huevo. ¿Sí? Y eso, así funciona esta vuelta. De breve. Es esto así. Ok, entonces... Ok.
Entonces vamos al problema, un problema típico de los libros de lógica difusa es el problema de la cena o el problema de la propina, y que nos ayuda a entender un poco más este proceso. Entonces sucede que varios amigos van de cena y pues a la hora de dividirse la propina crean 3 reglas. Entonces dicen, listo, si la comida es buena o el servicio es bueno, entonces la propina es alta. Pero si el servicio fue promedio, entonces la propina va a ser promedio. Y al final, si el servicio es pobre o la calidad de la comida es pobre, y la calidad de la comida es pobre, entonces la propina va a ser baja. ¿Sí? Entonces vean que ahí aparecen otras cosas, aparecen is, aparecen os. Entonces, ¿cómo hago esta vuelta? Acá. Entonces, el universo, nuevamente, tenemos que partir, ya vimos todas las premisas, entonces solamente sacar los universos de los antecedentes y los consecuentes. Y entonces yo digo, listo, mi universo va desde 0, que es una cochinada incomible, hasta 10, que es, no sé, chuletica del bochinche, algo así. ¿Sí? Y pues una regla del oficio y algo que los humanos caracterizamos muy bien es que se debe hacer en conjuntos impares. ¿Sí? Entonces, ¿por qué impares? No tengo ni idea, pero es como una regla que se ha dado en el oficio. Uno puede calificar en cualquier número de conjuntos, pero se recomienda hacerlo en conjuntos impares y preferiblemente 3, 5 o 7. Y más preferiblemente 3 o 5. O sea, 3 es alto, medio, bajo o bueno, regular y malo. Y 5 para determinar, por ejemplo, excelente, bueno, mediocre, inaceptable, excelente, bueno, aceptable, mediocre e inaceptable. Esos son cuando uno se separa en 5. De hecho, los frameworks le separan a uno automáticamente. Este framework, cuando uno le dice, sáqueme las reglas automáticamente, él me lo saca así. Entonces, pasa lo mismo con la calidad del servicio. Y pues antes de sacar pues las reglas y todo esto, pues entonces yo hice por ahí, corrí una simulación, bueno, fui a un restaurante y saqué estos datos. Para mí la calidad de la comida la califiqué con un 9, no les voy a dar el nombre del restaurante, pero es buenísima la comida. El servicio tiene un 2, por eso no di el nombre del restaurante. ¿Sí? Y entonces yo dije, listo, voy a sacar esas normas AND, OR y todo esto. Y pues en lógica nosotros tenemos 3 operaciones básicas, AND, OR y NOT. O sea, yo puedo coger una premisa y la puedo negar, la puedo juntar con otra premisa y la puedo juntar de 2 formas, que sea ambas premisas o que alguna de las 2 me sirva. Y entonces la negación en difusa lo tenemos definido como 1 menos el valor que tenga. Entonces, por ejemplo, yo dije, listo, mi comida, yo quiero saber esa comida de 9 si no es buena. Entonces yo digo, listo. Cuando veo que la comida buena para 9 es 0,9, pues la comida no buena va a ser 0,1. La conjunción, que es la AND, es el mínimo entre ambos valores. Entonces, si yo digo, la comida es pobre y servicio es pobre, esa es una de las premisas que tengo. Si la comida es pobre y el servicio es pobre, entonces yo digo, bueno, en 9
comida pobre es 0, servicio pobre de 2 es 0,6 y vean que me da, que la AND de eso me da 0. ¿Sí? Es muy parecido a cómo funciona en lógica booleana. Para que algo sea verdadero, ambos tienen que ser verdaderos. Aquí, para que yo tenga un valor alto, ambos tienen que tener un valor alto, porque va a ser el mínimo de ambos. Y pues la OR, o disjunción inclusiva, pues básicamente es el máximo de cada valor. ¿Sí? Entonces yo tengo, que si la comida es buena o el servicio es bueno, entonces yo digo, listo, comida buena tiene un valor de 0,9, servicio bueno, pues un servicio de 2, bueno es 0. Y entonces yo hago la OR y me da 0,9. Entonces vamos a verlo ya en código, pero entonces, denme un minuto. Listo, el código está en GitHub por si lo quieren ejecutar. Aquí están las instrucciones para ejecutarlo. Sí, solamente lo vamos a ver. ¿Se lee? Sí. Ok, bueno, aquí están los antecedentes, las reglas. Bueno, entonces, vean esto. Calidad, servicio, propina. Entonces yo saqué, uno puede sacar funciones automáticas. Entonces, generalmente con AutoMF me saca esas 3 montañitas que ustedes vieron ahí, salen perfectas de una. Y pues para mostrar cómo se montan esas 3 montañitas pues a patas, si yo las quiero hacer, pues lo hice con la propina. ¿Sí? Entonces si uno quiere ver cómo se ven, pues ahí están los views. Recomendación, no sé por qué. En mi caso particular he visto que la función view falla en Windows. Entonces en lo recomendable no usar Windows para nada. pero preferiblemente no, yo sí lo uso para Steam. La librería de juegos no está tan completa en Mac ni en Linux. Entonces para Steam recomendadísimo, pero para cosas fuera de Steam, ¿sí? No. Entonces, no usar Windows para esto. Aquí están las reglas. Bueno, ¿cómo saco el tipping? Computo. Y pues ahí están. Este input es solamente para que, porque también sucede, eso sí sucede en todos los sistemas operativos. Cuando uno invoca view, el MAM saca todas las gráficas y cuando termina de correr el programa, cierra todas las gráficas. Entonces ese input que está ahí en la última línea es simplemente para que el programa no se cierre y uno alcance a ver las gráficas por si las necesita. Ok, entonces... Listo, ese era el segundo demo.